Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema de la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana, el cual se encuentra en el bloque temático La praxis pastoral en la teología práctica y corresponde a la unidad 2, la pastoral como disciplina de la praxis cristiana. Para esta reflexión tomaremos como base el artículo de Roberto Svech titulado Teología práctica desde una perspectiva latinoamericana y caribeña. Svech nos invita a mirar la teología práctica desde un horizonte profundamente latinoamericano y caribeño. Su punto de partida es claro y provocador. La verdadera teología es práctica. Con esta afirmación abre un camino de reflexión que une historia, espiritualidad y compromiso, proponiendo así entender la teología práctica como una herramienta o una hermenéutica de la praxis cristiana contextualizada. Para Svech, la historia de la teología en nuestro continente no puede separarse de su origen colonial. El proyecto europeo de civilización impuesto en nombre del cristianismo marcó profundamente la identidad de América Latina. Por eso Svech afirma que la teología práctica debe comenzar con una autocrítica histórica, es decir, reconocer las luces y sombras del pasado para no repetir las mismas complicidades entre la fe y el poder. Esta mirada crítica no busca negar la historia, sino discernirla, liberarla de sus estructuras opresoras y abrirla al Evangelio que libera. Svech recupera figuras que, en medio de este contexto colonial, se atrevieron a pensar y actuar de otro modo. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas, José de Acosta, Felipe Guamán Poma Ayala. Sus voces disonantes y proféticas sembraron las primeras semillas de una teología práctica crítica desde los márgenes, donde la fe se hace defensa de la dignidad humana. A partir de esta memoria, Svech propone comprender la teología práctica no como una disciplina fragmentada, sino como un espacio de integración entre teoría y acción pastoral. Por eso la define como una hermenéutica de la praxis cristiana, lo cual significa que es una interpretación constante de la fe vivida, donde el pensamiento teológico surge del encuentro entre la palabra, la realidad y la comunidad de fe. En esta perspectiva, el sujeto teológico no es el teólogo individual ni la institución académica, sino la comunidad de fe, que vive, celebra y sufre en contextos concretos. Esa comunidad, con su sabiduría popular y su resistencia, así como con su esperanza, es el lugar donde la teología se encarna. Svech recuerda las palabras de la poeta guatemalteca Julia Esquivel, quien nos invita a vivir amenazados de resurrección, es decir, a mantener la esperanza activa, incluso en medio de la contradicción y el dolor. Desde esta perspectiva, la teología práctica se convierte en una tarea profundamente liberadora y comunitaria, la cual nos enseña que pensar la fe no es un ejercicio abstracto, sino un acto de compromiso con la vida. En ella, la interpretación teológica y la acción pastoral se entrelazan, generando caminos de transformación y esperanza para las comunidades de fe y los pueblos de América Latina y el Caribe. Sobre la base de esta introducción temática, las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema de la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿de qué forma el análisis crítico del desarrollo de la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana permite visibilizar y reconocer
el poder transformador del quehacer teológico latinoamericano? Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Fallas Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Entonces escuchemos las reflexiones de las personas participantes. Comencemos con la participación de Isis Fallas, quien reflexionará sobre la pregunta relacionada con la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana. Hola, soy Isis y esta semana compartimos impresiones sobre la teología práctica en Latinoamérica a partir de un artículo de Roberto Suez. Según el autor, la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana visibiliza y reconoce el poder transformador del quehacer teológico latinoamericano. En lo personal, me emociona pensar en el arte como un vehículo por medio del cual la teología práctica hace accesible y asequible el misterio de Dios revelado en Jesús y su mensaje del reino. Sin duda, las teologías inspiradas en la praxis de Jesús deben salir de los espacios académicos ante la crueldad presente en tantos discursos de odio de líderes que se autodenominan cristianos y la poca criticidad con que las personas los reciben y replican. Esto constituye una alarma. Por eso urge generar una influencia real y sostenida para que la fe cristiana sea consecuente con el anuncio de Jesús, que apostaba por un cambio sustancial en su sociedad. Como mujer, me identifico plenamente con las culturas indígenas. No está bien que un género o una cultura te hagan sentir menos o incluso te impongan una conciencia de pecado que solo existe en la mente de quien te juzga, degrada y denigra. El enfoque que comparte Roberto Suez me llena de esperanza, pues yo creo que en este tiempo la fe cristiana debe sentarse a la mesa del diálogo no para hablar, sino para escuchar, para aprender. Si ha de hablar, que sea con lágrimas y se arrepienta de la estrechez de mente y corazón que ha mostrado de forma reiterativa. El colonialismo es insensible y ciego ante la bondad original presente en las otras culturas y en la creación. Por eso es una amenaza intolerable. Desde nuestra América Latina, ante la realidad del saqueo, ya no solo de bienes, sino de las creencias que han sobrevivido, se debe enfatizar que la fe cristiana está obsesionada con un pecado original que ha hecho mucho daño a las mujeres al responsabilizarlas por la caída de la raza humana y a las culturas ancestrales que desconocían por completo este concepto. Como latinoamericana y feminista, apostato de esa fe que impone el sacrificio de mi Señor para poder relacionarme con un Kyrios violento y patriarcal. La Biblia sí enseña sobre la bondad original en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y de esa bondad original cantan todas las creencias ancestrales que no ansiaban el paraíso porque vivían en él antes de la despiadada invasión cristiana, entre comillas. Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con el tema la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana. Esta semana la lectura de Robert Suez nos ha hecho un paseo por el desarrollo histórico de la teología práctica en América Latina y el Caribe. Preguntas como cómo esto nos permite visibilizar y reconocer el poder transformador del quehacer teológico para América Latina, o cuáles pudieran ser las alternativas epistemológicas y espirituales
que puedan contribuir a que el horizonte teológico de la teología práctica sea más coherente con la identidad latinoamericana y del Caribe. Son las preguntas que dirigen nuestra reflexión y nuestra opinión en esta sesión. Ha sido verdaderamente interesante este pantallazo histórico. Hay un dicho popular que dice que aquellos que no conocen su pasado puede que estén condenados a repetir lo que haya pasado. Fueron muchos los desaciertos cometidos por las estructuras religiosas en su momento y mucho el daño que indudablemente se les ha hecho a los pueblos de América, particularmente lo que hoy conocemos como Latinoamérica y el área del Caribe. Hay un cambio de actitud que realizar desde el quehacer teológico latinoamericano. Y Robert Swash nos ofrece la clave de la escucha. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana. Hola, soy Eva Murdoch y en este video quiero compartir una reflexión personal inspirada en el artículo de Roberto Suez, Teología práctica desde una perspectiva latinoamericana y caribeña, fundamentos. Desde mi experiencia pastoral y mi lectura me he preguntado cómo la teología práctica, entendida como hermenéutica de la praxis cristiana, nos ayuda a reconocer el poder transformador del quehacer teológico en América Latina y qué caminos epistemológicos y espirituales pueden hacerla más fiel a nuestra identidad. Para ello, voy a contestar dos preguntas primordiales. La primera, ¿de qué forma el análisis crítico del desarrollo histórico de la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana permite visibilizar y reconocer el poder transformador del quehacer teológico latinoamericano? Cuando analizo el desarrollo histórico de la teología práctica, comprendo que su origen no está en las academias ni en los grandes tratados, sino en la vida cotidiana de las comunidades cristianas. Desde los primeros discípulos, la teología nació en movimiento, en servicio y en misión. Fue una respuesta concreta al sufrimiento, a las injusticias y al deseo de anunciar el reino de Dios. En América Latina, esa raíz bíblica se ha recuperado gracias a la teología de la liberación, que nos enseñó que hacer teología es escuchar el clamor del pueblo y dejar que la fe se encarne en su historia. Por eso, cuando hablo de teología práctica como hermenéutica de la praxis, pienso en una teología que no solo explica la fe, sino que la hace caminar, sanar y transformar realidades. El análisis histórico que propone Stretch me ayuda a reconocer cómo esta disciplina pasó de ser vista como una aplicación pastoral de la teología sistemática a convertirse en un espacio donde la comunidad interpreta su propia experiencia de fe a la luz del Evangelio. Esta transformación es profundamente liberadora, porque devuelve al pueblo creyente ese lugar de sujeto teológico. Hoy, cuando una comunidad interpreta su sufrimiento y su esperanza desde la fe, está haciendo teología práctica. Cuando una mujer campesina ora y organiza su comunidad para defender el agua, allí hay teología práctica. Cuando una iglesia se abre a los migrantes y escucha sus historias, allí también está el poder transformador del Evangelio encarnado. Por eso creo que el quehacer teológico latinoamericano tiene una fuerza única. Surge desde la vida concreta, se alimenta del testimonio de fe de los más pobres y se orienta hacia la transformación social y espiritual. Esta historia nos muestra que la teología no es una teoría muerta, sino una práctica viva que da sentido, esperanza y dignidad a nuestros pueblos. En mi opinión, y desde mi propio ministerio, descubro que hacer teología práctica es acompañar procesos de vida, discernir los signos de Dios
en la historia y mantener encendida la esperanza aún en medio de la crisis. Esa es para mí la verdadera hermenéutica cristiana, leer la vida con los ojos de la fe y actuar con los pies en la tierra. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con el tema la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana. Buen día, compañeros, profesor. De acuerdo con Roberto Schweitzer, en líneas generales, el proceso histórico de la teología práctica se configura como una reconstrucción de la fe, sobre todo de la vida concreta de los pueblos, y particularmente para nosotros desde los pueblos latinoamericanos y caribeños. Entendiendo que el desarrollo de la teología práctica parte de una comprensión profunda de una hermenéutica en la praxis cristiana. Nace desde la escucha, desde el acompañamiento, desde la acción comprometida con la realidad. Ya desde los años 70, 80, los teólogos y comunidades de base del continente comenzaron a tomar conciencia de que la teología y los manuales europeos no bastaban para responder a esos clamores propios de los pobres, de nuestros oprimidos. Entonces, por tanto, en medio de esa circunstancia, la teología práctica se redefine como hermenéutica de la práctica cristiana. Es decir, viene a ser una lectura crítica y esperanzadora de la vida y de la acción de fe desde la realidad histórica de este pueblo. Entonces, desde esta perspectiva se recupera la raíz bíblica del Evangelio como liberación integral, personal y estructural, y sitúa la reflexión teológica en diálogo con las luchas sociales, las tradiciones culturales y los contextos plurales del continente. Entonces, la teología práctica deja de ser un campo académico especializado para convertirse en un ejercicio comunitario y liberador que une la fe, la acción, el discernimiento ético, como también se sitúa la teología práctica como una respuesta a una historia colonial en América Latina marcada por violencia e imposición religiosa. En este sentido, la teología práctica contemporánea asume una confesión de culpa estructural y una actitud de autocrítica del ejercicio de la teología frente al papel de las iglesias que desempeñaron esos procesos de dominación. Pero también se rescatan experiencias misioneras tempranas que dieron testimonio de una fe que defendía la dignidad humana. A partir de esa autocrítica, la teología de la práctica latinoamericana se orienta hacia una praxis liberadora que busca reparar esas heridas del pasado, acompañar los procesos de transformación del presente. Su horizonte no es solo pastoral, sino profundamente político y espiritual. Se trata de anunciar el reino de Dios. Entonces, el pensamiento de Schweitzer nos ofrece una clave valiosa para entender la teología práctica como un acto profundamente encarnado y transformador, y es el de resaltar que esta forma de hacer teología no busca imponer verdades abstractas, sino descubrir el rostro de Dios en la experiencia humana, especialmente en realidades de dolor, exclusión, resistencia de nuestros pueblos. Esta hermenéutica busca transformar en un acto de discernimiento comunitario. No se trata de aplicar doctrinas, sino de leer los signos del reino en la vida cristiana y comunitaria. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con el tema la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana. La teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana en América Latina y el Caribe. Schweitzer. Buen día. Hoy quiero compartir una reflexión sobre el pensamiento de Roberto Schweitzer, quien nos invita a mirar la teología práctica como una hermenéutica de la praxis cristiana. Su propuesta me ayudó a comprender que la teología no nace en las academias, sino en la vida concreta de las comunidades cristianas, en los gestos sencillos de fe, en la lucha por la justicia y en la esperanza que sostiene a nuestros pueblos. En América Latina y el Caribe, la teología práctica se ha formado en medio de realidades marcadas por la colonización, la exclusión y la resistencia. Por eso hablar de ella es hablar también de memoria, liberación y compromiso. 1. La teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana. Primera pregunta.
¿De qué forma el análisis crítico del desarrollo histórico de la teología práctica como hermenéutica de la praxis cristiana permite visibilizar y reconocer el poder transformador del quehacer teológico latinoamericano? La teología práctica busca interpretar y comprender la acción de Dios en la historia y la respuesta de fe del pueblo creyente. Esto significa que la teología no es solo reflexión sobre Dios, sino también discernimiento sobre cómo vivimos y actuamos ante Dios. Seth recuerda que históricamente la teología práctica fue vista como una aplicación de la teología sistemática. Sin embargo, en nuestro contexto latinoamericano, esta disciplina se ha transformado ahora en un espacio donde la comunidad interpreta su propia experiencia de fe y a la luz del Evangelio. Esta transformación es profundamente liberadora. Devuelve al pueblo el papel de sujeto teológico, no como simple receptor de doctrina, sino como creador de sentido y esperanza. Cada vez que una comunidad ora, lucha por el agua, defiende su territorio o se organiza para cuidar la vida, está haciendo teología práctica. Allí se revela el poder transformador del Evangelio encarnado. Les agradezco a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la práctica pastoral. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Así que reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.